Bueno, bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio bíblico de la segunda epístola del apóstol Pedro, así que vaya conmigo a este libro. Segunda epístola del apóstol Pedro, estamos terminando el capítulo 1 esta noche. Dice la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta porción que vamos a analizar es de sumo interés para que nosotros podamos entender que la Biblia sigue siendo inspirada por Dios, sigue siendo la palabra de Dios viva y eficaz. Es necesario que recordemos un poco los estudios que vimos en las últimas semanas, en donde aclaramos que la primera epístola de Pedro estaba orientada para todos aquellos ataques externos a la iglesia, y segunda de Pedro está orientada a los ataques internos dentro de la iglesia, que lo que vienen a hacer es a confundir con doctrinas equivocadas, con doctrinas torcidas, con malas interpretaciones, a veces no con mala intención, otras veces con mala intención, pero confunden al pueblo, y esto lo que logra es una separación de la gente de Dios. Entonces, enfocados en este principio, en el cual nos damos cuenta que la segunda epístola está diseñada para advertirnos acerca de estos peligros, podemos entender que el versículo del 16 al 21 hace una referencia mucho más fuerte acerca de la veracidad de la Biblia, acerca de quién es el verdadero autor, acerca de quién es el que escribe la palabra de Dios. Y por eso es necesario que ustedes y yo pongamos atención a los siguientes versículos. Vamos a hacer un análisis como siempre lo hacemos al principio del estudio y luego hacemos nuestra aplicación. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ya me ha pasado, no sé si alguno de ustedes, pero a mí ya me ha pasado, que viene alguna persona, algún ateo, he conversado con muchos, pero viene una persona, un ateo, y me dice: ¿y qué tal tu libro de fábulas? Refiriéndose a la Biblia, por supuesto, una gran blasfemia. Pero hay personas que creen que las historias de la Biblia fueron inventadas en la mente creativa de algún escritor humano, pero no es así. El apóstol Pedro el Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro nos hace ver que la historia de la venida de nuestro Señor Jesucristo no es ninguna fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Quién más podía decir esa frase sino el apóstol Pedro? Por supuesto, todos los demás apóstoles y aquellos que trabajaron hombro a hombro con el Señor Jesucristo, pero Pedro compartió mucho, al igual que Juan, con el Señor Jesús. Y dice: sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Me encanta cómo Pedro se pone como testigo de todas las maravillas que Jesucristo hizo en el tiempo en el que estuvo en el mundo, porque él las vio desde el día 1. Es una maravilla. Ahora, nosotros pudiésemos también utilizar la misma frase hoy día, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y yo les quiero decir, yo no he visto la figura de Dios físicamente parada delante mío, pero a través de sus milagros, pero a través de cuestiones sobrenaturales que han sucedido en mi vida y en la vida de muchas personas en la iglesia,
que nos ha tocado ministrar, que nos ha tocado apoyar en una consejería o sencillamente con las personas de la iglesia con las cuales hemos hecho amistad, nos hemos dado cuenta de los milagros sobrenaturales de Dios y de las maravillas que Dios puede hacer en la vida de las personas. A esto también se refiere hoy día esta porción de la Escritura. Hemos visto con nuestros propios ojos la majestad de Dios en milagros, en la paz interior, en las respuestas que encontramos en la oración, en las respuestas en la Biblia, cómo tiene razón la palabra, cómo se cumplen sus profecías. Todo esto lo han podido ver nuestros ojos. No hemos visto al Rey, no hemos visto al Maestro como lo vio el apóstol Pedro, pero sí nosotros hemos visto las manifestaciones gloriosas de Dios. Entonces, el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, y esta frase es súper importante en cuanto al ministerio de Jesucristo. Esta frase viene a desvirtuar a todos aquellos que todavía dicen que Jesús era un profeta, que Jesucristo era nada más una persona que había sido un precursor de Dios, un anunciante de Dios. No era así. Aquí la Biblia nos dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, la honra y la gloria, hemos dicho siempre, es únicamente para el Señor, para el Creador de los cielos y de la tierra, para su Hijo Jesucristo, para el Espíritu Santo. Y Dios Padre le entregó honra y gloria a su Hijo. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta referencia que hace el apóstol Pedro en este versículo es la frase tomada de la transfiguración. Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5, Pedro sube al monte con Jesús y ahí se encuentra con la imagen de Elías y de Moisés, a lo que después se llamó la transfiguración. Elías, Moisés y estaba por supuesto el Señor Jesucristo y hay una interacción entre ellos en ese lugar. A esto se refiere. En ese momento, cuando el apóstol Pedro estaba, yo creo que ustedes traten de imaginarse, usar su imaginación un poco, y ven al Señor Jesucristo subiendo con su equipo de trabajo más cercano, Pedro y Juan, y suben al monte y sucede este evento sobrenatural. Por eso dice el apóstol Pedro que con sus propios ojos han visto la majestad de Dios en maravillosas, en fabulosas, en cuestiones sobrenaturales, extraordinarias, cosas que suceden delante de la presencia de Dios. Esa misma frase que él escuchó en estéreo, ahí en el monte, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, sucedió también, nada más y nada menos que 14 capítulos antes en el Evangelio de según San Mateo. Mateo 3:17 menciona la misma frase, cuando el Señor estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Esa misma voz se escuchó con esa misma frase, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La intención de Dios era poderle dar a conocer a el mundo como dice el mismo apóstol, la recepción de Jesús de la honra y de la gloria enviada desde la magnífica voz de Dios en la gloria del cielo. Por eso él se asegura que esa frase haya sido repetida 2 veces en la Biblia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, voy a seguir con el versículo 18, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y es ahí donde describe el evento de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vamos a encontrar la palabra profética o profecía en los siguientes versículos 3 veces. Entonces quiero aclarar algo. La palabra profética aquí, o la palabra profecía, no tiene nada que ver con el don de la profecía, el don de poder decir algo que va a suceder, inspirado bajo el conocimiento del Espíritu de Dios,
sino que dicen la palabra profética era el conocimiento previo. Este vocablo que nosotros encontramos en esta porción viene de una palabra griega, profeteía, que significa, es una palabra compuesta antes y afirmar con prioridad. Antes, o aclarar y afirmar con prioridad. Esto significa que alguien con un conocimiento previo podía afirmar o aclarar algo previamente. Algo que se aclara de antemano. La profecía en las Escrituras abarca al tanto el declarar o afirmar lo que piensa Dios como el predecir, una predicción, ambos llevados a cabo, por supuesto, bajo el poder divino. Por eso aclara más adelante que ninguna profecía va a ser de interpretación privada. Entonces, volviendo a este principio, decía el apóstol Pedro, tenemos también la palabra que tiene prioridad de aclarar algo, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y eso es la Biblia para nosotros. Yo estoy aquí en un lugar muy cómodo, muy rica la temperatura, pero la luz está un poco baja, como ustedes pueden ver. Tenemos algunas luces que decoran mi entorno. Y esas luces me ayudan a poder transmitir ahora y a que ustedes puedan verme. Y asimismo la Biblia puede ayudarnos a nosotros a caminar en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la oscuridad, porque es una lámpara que alumbra nuestro camino. Alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, y aquí es a donde viene una parte muy doctrinal, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo puedo leer la Biblia y decir, bueno, yo siento que el Señor me está diciendo esto porque estoy pasando un momento difícil y yo siento que esto aplica perfectamente a lo que tengo. No se refiere a eso, a la interpretación privada. Dios puede utilizar la Biblia para hacerle ver a usted una verdad. A lo que se refiere es que ninguno de los escritos que hay en estos 66 libros que tiene la Biblia han sido escritos por interpretación de los seres humanos que lo escribieron físicamente. Todos sabemos de que estos documentos importantes, trascendentales y divinos que están compilados en la Biblia fueron escritos manualmente por seres humanos. Eso es obvio. Pero esos seres humanos no utilizaron una interpretación privada para poderlos escribir. La interpretación fue divina. Por eso el siguiente versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto que estamos viendo es una cápsula de doctrina de la veracidad de la Biblia, de su perfección, de su falta de contradicción entre sí misma y de, por supuesto, la inspiración divina que encontramos en ella. Entonces nos damos cuenta que esta palabra profecía utilizada aquí no significa ese don de la profecía, la cual algunos mal utilizan con fines oscuros para poder sacarle dinero a la gente o para poder preocupar a la gente sin necesidad, sino que es la palabra profética, el hecho de decir, aclarar algo con prioridad. Y es lo que Dios ha querido dar para nosotros. Entonces esta parte de este estudio de Segunda de Pedro nos lleva a otra exhortación. Tengan cuidado, que no les digan que la Biblia no es la palabra de Dios. En múltiples lugares y siempre ha sido confirmada la palabra de Dios inspirada por Dios. Y hasta el día de hoy, por supuesto, 2000 y tantos años más tarde, después de la partida de Jesús, la palabra sigue siendo la palabra. Nadie ha podido quitarla de en medio. Muchos la han atacado, muchos la han señalado, la han vituperado, pero nadie ha podido sacarla de circulación. ¿Por qué? Porque tiene un poder sobrenatural y único que no tiene cualquier libro. Es el poder de Dios. Es su palabra viva y su palabra eficaz.
Ahora, todo esto también puede ser traducido como que ninguna profecía es de la escritura del origen privado de un hombre, es derivada de la propia interpretación del profeta. Esto no es correcto. En el versículo 21 explica la razón. Como lo dijimos hace un momento, los profetas hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo, y esto refuta la interpretación de algunos falsos maestros, quienes, sin tener en cuenta el Espíritu, desechaban la palabra profética que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Entonces, vamos a entrar directo, después de hacer este análisis de estos versículos bíblicos, a el tema central de este estudio, el cual hemos titulado Una noticia que hay que compartir. Entonces, la autoridad del testimonio ocular de Pedro hace que su epístola sea más impactante, porque sabemos que es alguien que trabajó con Dios. Por eso el testigo que habla con propiedad tiene autoridad. El testigo que habla con propiedad tiene autoridad. Yo puedo tener autoridad y hablar con propiedad acerca de algunos milagros de Dios porque yo los he vivido personalmente. Ya les he compartido en otras ocasiones el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en lenguas, y que yo era altamente incrédulo con respecto a todas estas cosas, y hubo una predicación que usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube o también acá en nuestra plataforma de estudio bíblico Tenerife, en donde prediqué acerca de mi experiencia en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, después de años de incredulidad. Pero ahora yo puedo decir, entonces esto es cierto lo que dice la Biblia, porque lo viví en carne propia, derribando el Señor a través de la fuerza, el poder y sobre todo el amor incondicional del Espíritu Santo, todo el muro que me separaba a mí ante esta verdad del derramamiento del Espíritu Santo, el testimonio del poder del Espíritu Santo a través de su bautismo. Entonces, la autoridad del testimonio ocular de Pedro le daba mucha más validez a todo esto que estaba hablando, porque él lo había vivido. Versículo 16 del tema, de la porción que estamos estudiando, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ningún cuento, siguiendo ninguna historieta, siguiendo nada que ha venido de familiar en familiar, ningún chambre, sino como han visto nuestros propios ojos su majestad. Pedro enseñaba acerca del poder y la manifestación del Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas, ni cuentos, ni mitos, sino por la experiencia poderosa, majestuosa y gloriosa que él y otros discípulos vivieron y fueron testigos oculares en el monte de la transfiguración. Eso es lo que necesita Dios. Suficientes testigos para que nosotros compartamos esta maravillosa noticia de la salvación a través de la fe, del perdón de los pecados y de la vida eterna. Necesita Dios que sus testigos hablen. Y es para eso que ustedes y yo estamos en este mundo. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. Voy a leer esta porción que es la transfiguración. Dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, punto y coma, a él oíd. Esas últimas 3 palabras tocan las fibras más profundas de mi corazón. ¿Por qué? Primero, el Señor en esa frase estaba dándole autoridad, honra y gloria a Jesucristo, pero al final nos da una instrucción y nos dice: a él oíd. Tiene mucho que decir. Él os cuenta todo lo que oye.
En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre serán respondidas sus oraciones. En su nombre. Por eso tenemos que oír las enseñanzas de Jesús que quedaron plasmadas en la Biblia. Y de esa forma también en oración vamos a poder oír las instrucciones de Dios para nosotros. Cuando nosotros podemos ver la imagen de lo que pasó en ese monte, una vez más, como dije hace un momento, usando nuestra imaginación, vemos como el apóstol Pedro, como siempre con sus arranques de humanismo y con sus ocurrencias, le propone a Dios que si quería hacer unas enramaditas para que no le diera el sol a Moisés y a Elías o a Jesús. ¿Ustedes creen que a ellos les molestaba el sol? ¿Ustedes creen que en esos cuerpos glorificados y lo que estaba pasando con el poder del Espíritu que había ahí, alguien necesitaba que le pusieran un canopy para hacer la reunión debajo en la sombra? Por poco les ofrece una botella de agua fría a cada uno o qué sé yo, o algo de comer. Sencillamente a veces no entendemos lo que está delante de nuestros ojos, ni podemos darle verdaderamente el valor que tiene todo lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Y después de eso, imagínense, pues él desiste de hacer estas cosas humanas, como crear una enramada para quitarles el sol a ellos, cuando oye ese estruendo en la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que esta parte de la Escritura es importantísima en cuanto nos deja claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es inspiración divina y que Él reveló esto a estos hombres de Dios a través de la unción del Espíritu, y ellos lo único que hicieron fue escribirlo. Pedro también enseñaba con la autoridad del ministerio de la predicación. Y él mismo, dice la Biblia, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Lo puede usted encontrar esto en Efesios capítulo 4, versículo 11. Constituyó. Todos en general terminan haciendo lo mismo, que es compartir esta noticia maravillosa de Jesucristo. Pero a cada uno le dio un rol. ¿Cómo lo vas a hacer? Algunos eran apóstoles, a otros eran profetas, otros eran evangelistas, otros pastores, otros maestros, otros se dedicarán a la enseñanza, otros a la predicación, otros a hacer campañas evangelísticas donde llevan el mensaje de la palabra y alguien más pastorea después. Todo esto tiene un rol central y es compartir la noticia del Evangelio de Jesús. Entonces vemos cómo Dios utiliza todas sus herramientas para lograr este cometido. En el original griego la palabra profética no se refiere al don de profecía, como lo podemos ver en Efesios capítulo 4, sino no se ejerce con el don de la palabra de ciencia o el don de la palabra de sabiduría, también como lo vemos en Corintios, sino que aquí se refiere tanto en el contexto de los roles que se describen en Efesios 4:11 como en 2 de Pedro 1:19 acerca del ministerio de la predicación del mensaje de la palabra de Dios en sí mismo. Volviendo siempre a lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que es viva, es eficaz y que alumbra, decíamos hace un momento. El Salmo 119, versículo 105, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que hace la compañía de Dios en nuestra vida. ¿Cuál entonces es la lámpara para el ser humano? ¿Cuál es la lámpara que nos va a dar esa luz para seguir adelante? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Porque dice el versículo base que estamos estudiando en el versículo 19, o el texto base, versículo 19, dice: como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor se refiere a esto en cuanto a la palabra. Y Pedro afirma que la interpretación de la palabra de Dios es, y siempre debe ser así, de esta forma, es para todos. No debe ser para una secta, no puede ser selectiva, no se debe hacer en secreto. El Señor no le dará una interpretación nueva a una persona particular. Todo esto porque el deseo o voluntad de la revelación de la palabra escrita de Dios fue de Dios y no fue de ningún ser humano.
Por lo tanto, la inspiración para los agiógrafos o aquellos escritores inspirados fue de Dios y no fue de ellos. Quisiera repetir todas estas características para que estemos seguros de qué es lo que leemos, o si en algún momento tenemos que presentar una defensa con respecto a alguien que esté vituperando la palabra de Dios o minimizando su poder o minimizando su procedencia. Entonces vemos que el apóstol Pedro primero enseñaba acerca del poder y la manifestación del Señor. Eso era lo primero. Enseñaba el poder y la manifestación del Señor. Pedro también enseñaba con la autoridad del ministerio de la predicación que le había sido entregado, que Dios le había dado. Así como usted y yo tenemos ese ministerio. Como dijimos, puede ser en diferentes presentaciones, pero al final el ministerio suyo y mío es compartir la noticia que hay que compartir. La salvación eterna en Cristo Jesús. El deseo de Dios de salvar al mundo. Pedro también enseñaba con esta autoridad. Pedro también afirmaba que la interpretación de la palabra del Señor es y debe ser siempre con varias características. De tener acceso a esta, que no debe ser para una secta, para un reducido grupo, que no debe ser selectiva y no se debe hacer en secreto. Si usted va conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos del 1 al 3. Lucas capítulo 12 versículos del 1 al 3 dice la Biblia: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Vea usted lo que recomendaba Jesús. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La verdad de Dios no está diseñada para no compartirse. Esta es la gran diferencia con esas sectas ocultas que se tienen que esconder para hacer sus rituales, que se tienen que esconder para que no sepa el mundo cuáles son sus procesos internos, porque a veces pueden asustar a la gente. En cuanto a las cuestiones de Dios, dice el Señor aquí en su palabra que debe ser todo transparente, que todo saldrá a la luz, que siempre debemos hacer las cosas tomando en cuenta que está diseñado para todo el mundo, no para unos cuantos. Es por eso que Él es claro: no se debe hacer nada en secreto, no debe haber secretismo, no debe haber ocultismo, no se deben hacer procesos que hagan duda. Dios hizo todo transparente. El Señor no le dará una interpretación nueva a nadie, no va a decir nada en particular. La revelación de Dios se cerró en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Dios ya no ha dado ni va a dar una nueva revelación divina, porque la dio toda en esos 66 libros de la Escritura. Lo que hay es una iluminación para saber cómo aplicar esa revelación que ya está cerrada. Por eso el Señor termina la Biblia con ese versículo que dice: nadie le agregará ni le quitará a esta palabra nada, porque entonces, dice, quitaremos la gracia y la salvación eterna. Usted lo puede leer en el último versículo, el penúltimo versículo de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Por lo tanto, la inspiración para aquellos escritores, estos hombres que empezaron a redactar para que usted y yo pudiéramos leer, no fue de ellos, no es privada, es de Dios. ¿Cuál cree usted que es el concepto de la Iglesia de Cristo a nivel mundial acerca de la necesidad de la autoridad por medio de la propiedad, hacerse propietario de la predicación de la palabra, de aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree que la Iglesia de Cristo a nivel mundial ha buscado testigos para poder con propiedad hablar de la palabra de Dios?
Como segundo punto en este estudio vamos a hablar acerca del error del que no habla con autoridad y propiedad. Hay gente que se queda con la boca callada. Es que a mí me da pena, yo respeto mucho al de enfrente, yo respeto al del otro lado, y yo sé que si yo comparto el evangelio se pueden sentir agredidos, y entonces mejor no quiero entrar en pleito ni en polémica, y entonces mejor me quedo callado. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Es lo que tengo para todos aquellos que son medio penosos, que no les gusta compartir, que lo pueden señalar, que le pueden hacer bullying. Mateo 5, 14 al 16. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de expresar que somos hijos de Dios, y que si tenemos algo bueno en nuestra vida, cualquier cosa, si hemos sido hábiles para algo, esa habilidad ha sido dada por Dios y a Él debe ser entregada la honra y la gloria. Es como que alguien venga y decida regalarle a usted un vehículo, puede ser un Mercedes-Benz, puede ser un BMW, un Porsche, o puede ser un Lamborghini, cualquiera de estos carros de alta gama, y usted diga, muchas gracias, sí, lo voy a guardar en mi garage porque no lo quiero sacar porque me da miedo usarlo, me da miedo que me lo choquen, o me da miedo maltratarlo. Entonces lo tiene guardado y pasaron 10 o 15 años, una gran capa de polvo sobre ese carro, 0 kilómetros, y nunca lo sacó. Yo sé que esta comparación es un poco burda, pero es cierto. ¿Cómo es posible que usted tenga algo tan grande, tan caro, tan bueno metido en la cochera y no lo saque? Usted de vez en cuando debe salir a darse una vuelta con él, pero de repente usted dice, no, porque me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, y hay un gran temor y lo tiene guardado ahí. El que nosotros ostentemos la salvación eterna a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el que nosotros tengamos la noticia privilegiada de que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios vivo, el que nosotros tengamos o tomemos ventaja de la bendición de Dios y que nuestros pecados han sido perdonados y nos ha sido otorgada la vida eterna y nosotros no lo contemos, es como tener un carro de lujo guardado en la cochera por 15, 20 o 30 años sin sacarlo. Es un desperdicio el hecho de que nosotros conozcamos la verdad, estudiemos la palabra de Dios y sin ningún tipo de reparo no decimos nada, nos quedamos con la boca callada, vemos que el mundo se va de cabeza y nosotros no emitimos opinión. El error del que no habla con autoridad y propiedad. No podemos esconder la luz del mundo. Fracasamos en nuestra misión como heraldos eficaces del Evangelio. La palabra heraldo era alguien que había sido enviado como una luz, con un mensaje, y a causa de nuestra negligencia en nuestra vida espiritual privada, a veces no tenemos la autoridad o el poder para eficazmente poder trasladar este mensaje como heraldos de Dios en el mundo. La falta de poder, de unción, de autoridad son por tanto un reflejo de nuestra vida espiritual desnutrida. Debemos nutrir nuestra vida. Eso a su vez es un reflejo de su desamor y desvalorización hacia la causa de Cristo. El hecho de desvalorizar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y su sangre derramada por nosotros, su presencia, su palabra, su causa, son desvalorizadas, y por eso considero de que no vale la pena compartirlo y que la gente quizás tal vez no se sana o no se salva a través de este mensaje. Entonces es un error, por supuesto. Por ende, los resultados mediocres y de mala calidad serán el efecto dominó por la falta de respaldo delante de Dios, y las cosas pues no salen bien en nuestra vida, no salen bien en la sociedad, porque mina el hecho de que nadie quiera atreverse a compartir una noticia tan maravillosa como el amor de Cristo. Es necesario que nosotros le pidamos perdón a Dios por no tener el respaldo y la autoridad que debiésemos tener en el desarrollo de nuestro llamado de la predicación. ¿Estamos dispuestos nosotros a iniciar a vivir de una manera en la que amemos a Cristo, dándole a conocer a otras personas
los milagros que Él ha hecho en nosotros y en muchas personas alrededor, pues la iglesia, el llamado a la iglesia, y este es el momento de evaluar el estado de comunicaciones, el departamento de comunicaciones de la iglesia en cuanto a poder llevar a otros el mensaje de la palabra, a pedirle a Dios que nos revele las cosas en donde podemos hacer un poco más de trabajo, en donde podemos compartir un poco más la palabra, en no frenarnos, en no quedarnos callados, porque con la ayuda de Dios, que es tan bueno, es tan grande, es tan maravilloso, y con su misericordia podemos alcanzar a muchas personas entregándoles este maravilloso mensaje, esta maravillosa noticia que hay que compartir. Entonces, dice la Biblia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, y teníamos también la palabra profética más segura. Es la Biblia, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es por interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sea usted también inspirado por el Espíritu de Dios. Comparta este mensaje maravilloso. Hay una noticia que hay que compartir. No se quede con este premio maravilloso para usted solo. Hay para todos, y hay mucha gente que está muy necesitada del amor de Dios. Si usted necesita del amor de Dios y se ha conectado con nosotros por primera vez, o ya tal vez ha escuchado un par de nuestros mensajes y necesita la presencia de Dios en su vida, le tengo una gran noticia para compartirle. A través de la fe es la manera en la cual el Señor entrará a su corazón y hará obra maravillosa. Y esto se logra a través de, por supuesto, la fe en su corazón y una sencilla, muy sencilla oración que usted le puede decir a Dios: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Si usted quiere hacer esa oración, yo le puedo acompañar. Yo no le puedo asegurar la vida eterna, yo no le puedo borrar sus pecados, yo no puedo hacer nada de esto que solo Dios tiene la potestad de hacer. Lo único que puedo hacer y que Dios me ha mandado a hacer es a compartir esta gran noticia que hoy le comparto. Así que haga conmigo esta oración, ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Señor, también reconozco que viniste al mundo, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar los pecados del mundo, incluyendo los míos. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad y esta gran noticia que he recibido. Ayúdame a compartirla con muchas otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.